Bien. Aquí tenemos un intercambiador de tubo y coraza. Repítase el problema 10-100. Anteriormente nosotros habíamos resuelto un ejercicio de doble tubo. Tenemos dos intercambiadores pequeños, nos dan el área del intercambiador pequeño en el anterior ejercicio. ¿Ya? Y aquí nos dice que lo repitamos, pero en lugar de aceite lo vamos a cambiar a vapor de agua. Entonces aquí está mi fluido frío, mi fluido caliente, que va a ingresar al intercambiador. Si ustedes recuerdan, esto de acá se llama paso por los tubos y lo que está en la parte externa, rodeado o aislado, es la parte de la coraza. Entonces, aquí nos dice, ¿no?, que es un intercambiador de coraza y tubo, con un paso por la coraza y dos pasos por los tubos. ¿Qué quiere decir un paso por la coraza? Que va a tener un paso por donde va a entrar y un paso por donde va a salir. Solamente se puede entrar por aquí y salir por acá. Si fuera dos pasos por la coraza, tuviera dos lados el intercambiador por donde va a entrar el fluido y por donde va a salir. Entonces, como dice un paso por la coraza, y generalmente va a ser así en todos los intercambiadores, entonces un paso por la coraza indica un paso por aquí, por donde va a entrar el fluido, y un paso por donde va a salir. Y dos pasos por los tubos. ¿Qué quiere decir? Que el fluido va a venir, el fluido frío va a venir, va a recorrer todo esto y se va a volver. Está de esta manera. De esta manera están distribuidos los tubos, ¿no? Ahora, aquí no nos menciona si es arreglo triangular o arreglo cuadrado. Recordemos que como aquí en la parte interior están los tubos pueden estar distribuidos de dos formas. Arreglo cuadrado, aquí están mis tubitos en arreglo cuadrado y en arreglo triangular. ¿Esto para qué nos sirve? Esta información de arreglos nos sirve para que nosotros podamos hallar el coeficiente de diseño. Recordemos que se hace análisis en la parte interior y análisis en la parte de la coraza, que es la parte exterior, ¿no? Entonces, con toda esa información, nosotros calculamos el coeficiente de diseño. Pero en este caso ya no hace falta utilizar las largas fórmulas para hallar el coeficiente de diseño, porque ya lo tenemos. ¿Qué más? Entonces sabemos que aquí está vapor de agua, tenemos un flujo másico que nosotros desconocemos. Como pueden ver, ese flujo másico se va a dividir entre los dos intercambiadores a una misma temperatura. Como es vapor de agua y no está habiendo cambio de temperatura, entonces va a salir a la misma temperatura. Temperatura 1, 138 y temperatura 2, 138, ¿no? Porque acá nos dice, ¿no? Se emplea vapor de agua que condensa a 138 grados centígrados. Entonces aquí está vapor y aquí está condensado a 138 grados centígrados. Y bueno, nos dice que nosotros tenemos que hallar el área, ¿no? Recordemos que cuando hicimos el problema en doble tubo, nosotros teníamos que hallar el área y saber si nos convenía un intercambiador grande o dos intercambiadores chicos, ¿no es cierto? Entonces ahora vamos a hallar el área y vamos a determinar cuál nos conviene más. Bien, entonces para eso sabemos que aquí el fluido frío que está entrando es agua. Tenemos información de que al inicio había 2,5, aquí hay una purga, por lo tanto se pierde flujo másico. Entonces se perdió 0,62, ¿no? Entonces viene aquí el fluido, se pierde cierta parte, la otra parte pasa al intercambiador 2. Y no sabemos cuánto va a salir en el flujo másico número 2. Tenemos las temperaturas de entrada y de salida, y bueno, acá la temperatura de entrada y de salida, ¿sí? Bien, entonces ahora nosotros vamos a trabajar determinando el flujo másico del fluido frío. Entonces vamos a poner, ¿no?, en el fluido frío. ¿Por qué vamos a trabajar aquí? Porque necesitamos saber el flujo másico. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hallar el flujo de calor, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense, aquí nosotros no tenemos flujo másico, ¿no es cierto? Entonces no sabemos cuánto está entrando acá ni cuánto está entrando acá. ¿Dónde tenemos flujo másico? Aquí, aquí y obviamente podemos tener aquí. Entonces nosotros sabemos que por fórmula, ¿ya?, el flujo de calor es igual a lo que hay en el fluido frío por el Cp. Ya sabemos que el coeficiente, el calor específico del agua es 4,18, ¿no es cierto? Entonces, y esta sería la diferencia de temperatura, ¿no?
Puede ser el flujo de calor en el intercambiador 1 o podemos usar el flujo de calor en el intercambiador 2, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros vamos a necesitar calcular el flujo de calor. ¿Para qué vamos a necesitar calcular el flujo de calor? Para que nosotros podamos hallar primero el flujo de calor mínimo y de ahí recién podamos hallar el área, ¿no? Entonces vamos a seguir de esta manera. Podemos actuar en este intercambiador o en este intercambiador de acá. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya tenemos todos los datos completos. Tenemos el flujo másico, tenemos la temperatura 1 y tenemos la temperatura con la que sale. Porque la temperatura de purga es a la que está saliendo el intercambiador. Entonces tenemos las temperaturas, el flujo másico y el CP del agua, que es 4,18, ¿no? Lo pueden encontrar en tabla. Entonces, en este caso, yo voy a decir, ¿no? En el fluido frío, en el intercambiador 1. ¿Por qué voy a trabajar en el intercambiador 1? Pues porque tengo todos los datos completos. Si yo trabajara en el intercambiador 2, necesitaría saber el flujo másico. Necesitaría trabajar con el flujo másico, con el que está saliendo y la temperatura. Entonces prefiero trabajar aquí en el intercambiador 1. Entonces digo, ¿no? En el intercambiador 1, el flujo de calor es igual al flujo másico. Mi flujo másico es 2,5 kilogramos sobre segundo. El calor específico, sabemos que cómo se halla el calor específico por tablas, ¿no es cierto? Y podemos hallar haciendo la temperatura media, ¿no? Temperatura media. Decimos, ¿no? 25 más 50 dividido entre 2. Y entonces aquí nos sale la respuesta 37,5. Entonces nosotros nos vamos a las tablas de Yunus-Engel, buscamos agua saturada. Y a 37,5 grados centígrados el CP va a ser 4,184. ¿Sí? Entonces nosotros de esta manera ya tenemos el calor específico, 4,184. ¿Ya? Y lo multiplicamos por la diferencia de temperatura. Entonces sabemos que va a ser la temperatura de la purga, lo que sale menos lo que entra, ¿no? Que sería 50 grados centígrados menos 25 grados centígrados. Entonces aquí mi flujo de calor en el intercambiador 1 sería 261,25 kilowatts. Entonces nosotros ya tenemos el flujo de calor del fluido frío en el intercambiador 1. Continuando con el ejercicio, nosotros ya hallamos el flujo de calor en el intercambiador 1. Entonces, el flujo de calor del fluido frío que está en la parte de los tubos es el mismo flujo de calor en la parte de la coraza, pero solamente para el intercambiador 1, porque en el intercambiador 2, al entrar un menor flujo másico y cambian las temperaturas, va a ser diferente el flujo de calor. Entonces solamente nos vamos a basar en este intercambiador 1, ¿sí? Entonces, como ya hallamos el flujo de calor en el intercambiador 1, ya sea para el fluido frío o caliente, porque ustedes saben que lo que pierde el fluido caliente lo gana el fluido frío, entonces los flujos de calor son iguales, ¿no? Entonces nuestra finalidad aquí es hallar el área de transferencia de calor. Como nosotros sabemos que para hallar eso necesitamos usar esta fórmula, ¿no? Coeficiente de diseño por el área de transferencia de calor por la diferencia de temperatura, ¿no es cierto? ¿Tenemos el coeficiente de diseño? Sí. ¿Tenemos el flujo de calor? Sí, ya lo hallamos en el intercambiador 1. Y esto sería nuestra incógnita. ¿Pero será que tenemos la diferencia de temperatura? Recordemos que para utilizar la diferencia de temperatura, esto va
con un factor de corrección, ¿no es cierto? Por la diferencia de temperatura, ¿no? ¿Por qué con el factor de corrección? Porque depende si el arreglo es triangular o cuadrado, nosotros necesitamos tener información de eso para poder calcular el factor de corrección. Entonces, fíjense, para hallar el factor de corrección, nosotros necesitamos saber S y R, ¿no? Entonces, aquí hay una fórmula para poder hallar, pero para hallar el valor de S y R, nosotros nos vamos aquí, ¿no? De que depende del tipo de arreglo, si es cuadrado o triangular, va a tener diferentes valores. Pero como en este caso, en el problema, nosotros no tenemos información si es cuadrado o triangular, porque no nos lo dice el enunciado, entonces nosotros no podemos resolver mediante esto. Porque no tenemos información de esto, no tenemos los datos de esto. Entonces, ustedes saben que hay dos formas de análisis, ¿no? Dos formas. La primera es mediante la fórmula que hemos visto. Y la segunda, el segundo análisis que podemos hacer es mediante eficiencia, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando no hay las temperaturas finales, nosotros podemos utilizar el método del NUT o el método de eficiencia. Entonces, como nosotros vamos a trabajar en el intercambiador 1, nos estamos centrando en el intercambiador 1, nosotros decimos lo siguiente entonces. Como yo no puedo resolver mediante el primer análisis, quiere decir mediante esta fórmula, porque no tengo el factor de corrección y no tengo datos para el factor de corrección. Entonces voy a aplicar el método de eficiencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? El método de eficiencia nos dice, ¿ya?, que la temperatura de salida del intercambiador 1, que sería la temperatura de la purga, ¿ya?, menos la temperatura inicial sobre la temperatura de vapor, quiere decir la temperatura a la que está el fluido caliente, menos la temperatura inicial. De esta manera nosotros podemos hallar la eficiencia. Entonces nosotros ya tenemos datos de todas estas temperaturas, ¿no es cierto? La temperatura de la purga, como aquí hemos visto, es 50 grados centígrados. La temperatura inicial es 25. La temperatura de vapor, que es la del agua, 138 grados centígrados. Y la temperatura inicial, 25 grados centígrados. Entonces quedaría esto así, ¿no? Entonces sacamos la eficiencia y nos sale que es 0,22, ¿no? 0,222. Ahora, como nosotros vamos a emplear el método de eficiencia, ¿no? Aquí está. Para resolver intercambiadores de coraza y tubo, cuando no se tiene información de las temperaturas de salida, que es el rendimiento, y el NUT, entonces nosotros utilizamos esto, ¿no es cierto? Entonces fíjense, esta fórmula de rendimiento o eficiencia nos dice, si el flujo frío es mínimo, utilizamos esto. Y si el flujo másico caliente es el mínimo, utilizamos esta de aquí. En este caso, nosotros estamos asumiendo que el fluido que tiene mayor cambio de temperatura disminuye su capacidad calorífica. Por lo tanto, es mínimo. ¿Esto qué me quiere decir? ¿Ya? ¿Esto qué me quiere decir? Que el que tiene mayor descenso de temperatura va a ser el mínimo. Entonces, si nos fijamos acá, ¿cuál está cambiando su temperatura? El fluido frío, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque de 25 a 60. El fluido caliente mantiene su temperatura. No hay cambio de temperatura, no hay diferencia. Entonces, para mí, el fluido mínimo va a ser el fluido frío. Entonces, como mi flujo másico, como mi fluido frío es el mínimo, entonces utilizo esta fórmula de aquí, ¿no? Que me indica que es la diferencia de temperatura del fluido frío sobre la temperatura inicial del fluido caliente menos la temperatura inicial del fluido frío, ¿sí? Entonces ya hallamos nosotros la eficiencia, ¿no? Ya hallamos la eficiencia. Entonces acá también, una vez ya hallamos la eficiencia, nosotros tenemos que hallar el NUT. ¿Para qué? Hallamos el NUT, ya hallamos el NUT y hallamos C para que después nosotros podamos reemplazar en la fórmula
en esta fórmula de acá podamos hallar el área, ¿no? Miren, necesitamos el nud para hallar el área de transferencia de calor porque ya tenemos el coeficiente de diseño y ya tenemos el flujo másico del fluido mínimo, que es el fluido frío, y el CP. Entonces, por esta fórmula nosotros lo podemos resolver, así nos evitamos de hallar el factor de corrección, porque si no ahí nos vamos a complicar. Pero ¿qué tenemos que tomar en cuenta? ¿Ya? Tenemos que tomar en cuenta nosotros que hay cambio de fase. Como acá nos dice, ¿no? El vapor de agua, acá nos dice, ¿no? Vapor de agua que condensa, ¿no? Entonces, como hay cambio de fase de vapor a condensado, vapor a condensado. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es utilizar la fórmula según por cambio de fase. Entonces nos vamos aquí, ¿no? Esta es la eficacia para intercambiador 1,1, un paso por la coraza, un paso por los tubos, ¿no? Y si fuera el que nosotros estamos haciendo ahorita sería un paso por la coraza y 2 pasos por los tubos, ¿ya? 1, 2 sería para el ejercicio que estamos haciendo. Pero en este caso, como hay cambio de fase, la eficacia cuando existe cambio de fase, condensación o evaporación, como dice, ¿no? Vapor condensado. Entonces utilizamos estas fórmulas de aquí. Ya hallamos la eficiencia y ahora vamos a hallar el nud, ¿no? Para hallar el nud, entonces nosotros decimos que menos logaritmo natural, 1 menos eficiencia. Entonces menos logaritmo natural, 1 menos la eficiencia, que es 0,22. Entonces nosotros tenemos que nuestro nud es 0,25. Entonces como nosotros ya tenemos el nud, simplemente vamos a reemplazar en esta fórmula, porque ahí podemos hallar el área por el método del nud, ¿sí? Entonces decimos nud es igual a U al coeficiente de diseño por el área de transferencia de calor por el flujo másico mínimo y su CP. Entonces despejamos el área, ¿no? Sería nud por el flujo másico por el CP mínimo sobre el coeficiente de diseño. Entonces reemplazamos. Nud nos salió 0,25. El flujo másico 2,5 kilogramos sobre segundo, ¿no? 2,5 kilogramos segundo. La capacidad calorífica 4,184, lo calculamos por tabla, y el coeficiente de diseño inicial 1,70, ¿no? Kilowatts, metros cuadrados, grados centígrados. Entonces nosotros de esta manera hallamos el área de transferencia de calor, que sería 1,537 metros cuadrados. En el ejercicio 10.100 nos decían que como ambos intercambiadores tienen el mismo área, entonces el área que encontré en el intercambiador 1 va a ser igual al área del intercambiador 2, porque el problema nos dice, ¿no?, que son dos intercambiadores pequeños y ambos tienen el mismo área. Entonces, para calcular el área de los intercambiadores, yo simplemente trabajé en un intercambiador porque ya sabía que el área del intercambiador 1 es igual al área del intercambiador 2. Entonces, por eso solamente me basé en esto. ¿Y por qué en el intercambiador 1? Pues porque tengo todo, flujo másico, diferencias de temperatura. ¿Y por qué en el flujo másico no? También yo pude trabajar en el flujo másico 2, ¿no? Porque pude trabajar con estas temperaturas, el flujo másico 2 lo pude hallar. Bueno, el flujo másico 2 lo tenía que hallar, ¿no? Restando 2,5 menos lo que perdió de la purga, que sería 0,62. Entonces, tenía que hallar flujo másico 2, tengo aquí las temperaturas y tengo la capacidad específica, ¿no? La capacidad calorífica. Entonces, pudimos trabajar en el 2 como en el 1. Si trabajan en el 2, les tiene que salir el mismo área que trabajamos en el 1. Entonces, aquí como pueden ver, nosotros teníamos las temperaturas de salida y de entrada, pero no trabajamos por el primer análisis. ¿Por qué? Porque nos faltaba el factor de corrección. Y el factor de corrección necesitábamos saber si era arreglo triangular o arreglo cuadrado para poder hallar los valores de S y R, ¿no?
Y como nosotros iba a ser un método largo y no teníamos información de esto, entonces cuando no hay información para hallar por este método, utilicen el análisis de eficiencia, ¿no? Entonces por eso es que hallamos el análisis de eficiencia sabiendo que el fluido caliente, como no tiene diferencia de temperatura, entonces el fluido mínimo es el frío por la diferencia de temperatura. Entonces utilizamos esta fórmula para en ese caso, y como hay cambio de fase vapor a condensado, o como ahí dice, ¿no? Vapor de agua condensado. Entonces utilizamos estas fórmulas de aquí. Y hallamos así, hallamos el NUT, teníamos la fórmula del NUT y mediante eso hallamos el área de transferencia de calor. Y así se resuelve este ejercicio.